Amén, amados hermanos, agradecemos al Señor una vez más por esta comunión. Queremos agradecer al Señor por todo lo que ha permitido durante todo este tiempo. Sabemos que la situación aún sigue difícil y que el Señor está acompañándonos en esta tribulación, en esta situación. Creemos firmemente que las iglesias serán fortalecidas, las familias serán fortalecidas a través de esta situación por la que el Señor nos está pasando. Y ya llegamos, gracias al Señor, al mensaje 23 de la serie El Ministerio del Nuevo Pacto, el cual se titula El Ministerio de la Resurrección. Y en esta oportunidad, pues yo quisiera, antes de entrar en el mensaje, a modo de introducción, recomendarles a todos los hermanos revisar los mensajes anteriores que ya están en nuestro canal de YouTube, Iglesia en Cabudare, y también pueden interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, @Iglesia en Cabudare. Les recomiendo los mensajes pasados, donde el Señor nos habló de una manera maravillosa, de una manera gloriosa, acerca de la glorificación. Hizo mucho énfasis en el Evangelio de Juan, en los capítulos 14 al 17. Recomiendo a todos ustedes revisar una vez más todos estos mensajes que fueron dados en este tema tan interesante como es el ministerio del nuevo pacto. Entonces queremos entrar entonces en la epístola a los Corintios, a 2 de Corintios, perdón. Pero antes de entrar en esa epístola, yo quisiera revisar con ustedes algunas experiencias de Pablo con los corintios, porque consideramos que es importante mostrar la persona de Pablo con relación a los corintios, la experiencia de Pablo. Hay algo bien peculiar que conseguí en esta epístola, y es que en esta epístola Pablo abre su corazón. O sea, Pablo entre él y los corintios, o él hacia los corintios, tenía un sentimiento muy fuerte con esta iglesia, a pesar de que esta iglesia en varias oportunidades lo menospreció, lo atacó, lo despreció, lo criticó. Sin embargo, Pablo creo que ninguna epístola abre su corazón como lo abre en 1 y 2 de Corintios, mostrando algunas experiencias muy personales, muy íntimas de él. Y eso lo vamos a revisar en medio del mensaje. Quisiera leer con ustedes 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Dice: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo mostrándola. Sabemos que la palabra ayo es guía, aunque tengas muchos guías. ¿Por qué? Bueno, porque los corintios en algún momento ellos menospreciaron a Pablo y quisieron de alguna manera tener preferencias por otros que no habían pagado el precio por ellos como lo había pagado Pablo. Entonces es importante que podamos ver este asunto, porque vamos a revisar ahora algunos ítems de la persona de Pablo. Por ejemplo, el asunto del sufrimiento. En este momento todos estamos pasando dificultades, tribulaciones. Algunos tenemos, en este contexto que estamos viviendo, pues creo que todos tenemos en alguna situación problemas económicos, algunos problemas existenciales, algunos problemas emocionales, crisis de preocupación, algunos crisis matrimonial que de alguna manera ya venían teniendo y con esta situación se empeoró. Y el Señor, en medio de todo esto, nos da palabras de aliento y nos muestra también la importancia que tenemos nosotros de encontrar el camino en el Señor. Porque al final las tribulaciones tienen un objetivo y lo vamos a ver a través de este mensaje. Alabado sea el Señor. En esta epístola de 2 de Corintios veremos experiencias y relatos donde Pablo, en su experiencia, cuenta a los corintios cosas íntimas, cosas personales que él pasó. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 9, dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí Pablo abre su corazón a los corintios. Y por eso necesitamos revisar algunas experiencias de la persona de Pablo para que podamos entender con más claridad en el transcurso de este mensaje y en los que vienen sobre 2 de Corintios, por qué Pablo tenía ese sentimiento tan profundo por la iglesia en Corinto, que realmente no lo vemos en otras epístolas. Vemos que Pablo en otras epístolas habla verdades, habla revelaciones, poco hace énfasis en experiencias personales, experiencias íntimas que él tuvo con el Señor. Aquí en esta epístola vamos a ver eso, ¿verdad? Vamos a mencionar, por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 12, ¿verdad? El versículo 7 al 9. Aquí vemos que Pablo menciona una experiencia íntima con el Señor. Capítulo 12, versículos 7 y 9. Al 9 dice: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos Pablo mencionando una experiencia con el Señor, donde él pues tiene un aguijón por el cual oró 3 veces, y el Señor le dijo que se bastase en su gracia. Sencillamente, no voy a quitar ese aguijón de ti. Otra experiencia que es importante: en algún momento Pablo se enojó con los corintios. 1 de Corintios capítulo 1, capítulo 4, versículo 21. Dice de la siguiente manera: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Es decir, Pablo de alguna manera sentía una libertad, una espontaneidad con esta iglesia, y les mostró a los hermanos que en algún momento él se enojó, se molestó con ellos, ¿no? Sobre todo en la carta de 1 de Corintios, donde tuvo que tratar tantas situaciones negativas, y en algún momento Pablo tuvo que ser severo con los hermanos. Otra experiencia importante para mencionar se encuentra en el capítulo 1 de 2 de Corintios, versículo 17. 2 de Corintios 1:17. Vamos a leerlo para estar más claros. 17 y 18. Dice así: que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Aquí en algún momento Pablo se propuso ir a los corintios y no pudo. Entonces, de alguna manera, los hermanos interpretaron este asunto como una irresponsabilidad de Pablo. Y Pablo les aclara, pues, o les da una explicación del por qué realmente él no pudo estar con ellos. Y les muestra que su hablar es sí y su hablar es no. Que en algún momento él también puede fallar. Y eso es importante. Por un lado, muestra que oró por una debilidad, un aguijón, y el Señor le dijo que no lo iba a sanar. Por otro lado, le muestra aquí a los corintios que él también se puede equivocar, que de alguna manera él no pudo cumplir, no porque él no quiso, sino porque sencillamente como persona frágil no pudo ir o se le presentó algún inconveniente. Aquí vemos un ministro del nuevo pacto revelado, revelando que tenía debilidades como cualquiera de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos, o cuando vemos el asunto del ministerio del nuevo pacto, nosotros pensamos que esto es solo para hermanos muy capaces o muy espirituales o muy maduros. Pues déjeme decirle que Pablo no era un superhombre. Pablo era uno igual a nosotros, que aprendió a depender de Dios. Eso sí es importante. Si nosotros muchas veces queremos decir, no, yo no soy capaz, pero es porque no queremos forzarnos.
no queremos ser diligentes. Entonces, simplemente necesitamos abrir nuestro corazón al Señor, porque todos nosotros hemos sido constituidos ministros de este nuevo pacto, con debilidades, con errores, con situaciones difíciles que tratar, pero no estamos cerrados a ser usados por el Señor. Y la manera de demostrar eso es abrirnos a Él y estar siempre buscando su rostro. Eso es importantísimo que nosotros podamos ganarlo. Otra experiencia de Pablo está en Filipenses, capítulo 3. Alabado sea el Señor, aunque más adelante, si Dios nos da el tiempo, vamos a desarrollar un poquito más Filipenses. Pero aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, dice: en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero vamos a leer del 4 al 6, perdón, empecé leyendo el 6. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí vemos entonces a Pablo mostrando ser un gran hombre según la carne. Más adelante vamos a ver cómo es de importante que nosotros podamos poner nuestras capacidades en las manos del Señor. Porque por un lado, pues Pablo fue escogido por el Señor para que el Señor lograra cumplir su propósito. Pues vimos que Pedro fue el primero que fue tomado, pero posteriormente el Señor tuvo que llamar a Pablo. Y Pablo era un hombre preparado, un hombre capaz, que el Señor podemos decir con certeza que lo estaba preparando desde pequeño, porque Dios nos toma desde niños. O sea, Dios dice la palabra que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y yo siempre he dicho que hay muchas cosas que acontecieron en mi niñez, de las cuales Dios me libró. ¿Por qué me libró? Porque Él ya me había escogido para ser un instrumento para su obra. Creo que muchos de nosotros tenemos esa experiencia. Entonces Pablo de alguna manera era un hombre, según la carne, muy preparado. Un hombre con muchas capacidades. Pero todas las capacidades de Pablo, lo vamos a ver más adelante, aquí en Filipenses, fueron pasadas por la cruz. Fueron pasadas por la muerte. La revelación que él tuvo del Señor lo llevó a ver que sus capacidades no eran nada sin el Señor. No eran nada sin Cristo. Yo insto a nuestros jóvenes, siempre lo hemos hecho en todas nuestras conferencias de jóvenes, en todos nuestros mensajes. Animamos a nuestros jóvenes a que se preparen. Recuerden, prioridades importantes para poder servir al Señor de manera adecuada. Primero, Cristo y la iglesia. Consagrarnos, buscar al Señor. Segundo, preparación humana. Hay que prepararse. Si no es en una universidad, por lo menos hay que aprender un oficio para poder enfrentar la vida. Y tercero, el matrimonio, para poder servir con una persona que tenga nuestra misma visión, nuestro mismo encargo al Señor. Entonces, instamos a los jóvenes, alabado sea el Señor, a que se preparen, así como Pablo fue preparado por el Señor. Dice el versículo 7 y 8 de Filipenses 3, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Alabado sea el Señor. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí vemos un Pablo que muestra que por causa de su Señor, él dejó todo. Más adelante, si el Señor nos permite, vamos a desarrollar un poco más este asunto de Filipenses. Pero es importante que usted pueda ver aquí cómo el Señor nos lleva por la excelencia de Cristo, nos lleva realmente a abandonar todo, dejar todo por el Señor. Y cuando dice abandonar todo, es porque usted tiene cosas que abandonar. Pablo tenía mucho que dejar. Hay hermanos que dicen, a veces jóvenes, no, yo quiero dejar todo por el Señor, pero habría que revisar qué es lo que va a dejar.
Muchos dicen, quiero dejar todo, pero no se ha preparado humanamente, no tiene un carácter forjado, no tiene un carácter adecuado como para servir al Señor. Entonces allí hay que considerar entonces qué es lo que estamos dejando para servir al Señor. Es muy importante ver en la persona de Pablo y en nuestra experiencia la importancia del quebrantamiento. Pablo, cuando habla y muestra su formación y lo que él era, él por un lado quiere mostrar que antes de conocer al Señor, él tenía un gran alto concepto de sí mismo, de que era una persona muy reconocida entre sus contemporáneos, de llegar a decir que es irreprensible. ¡Wow! Irreprensible es que nadie le podía señalar. Irreprensible es que nadie le podía, o sea, que no tenía errores prácticamente. Y ese hombre, lleno de ese concepto de sí mismo tan fuerte, el Señor lo quebrantó. Alabado sea el Señor. Es lo que vimos en Filipenses 3, 4 al 6. Él era perseguidor de la iglesia en cuanto al celo, era fariseo de fariseo, era irreprensible, era de la tribu de Benjamín, una tribu guerrera, una tribu que marcó pauta en la historia de Israel. Y todo eso era el currículo de Pablo, un gran hombre según la carne. Cuando él conoce al Señor, alabado sea el Señor, él se da cuenta que todas esas cosas no son nada sin el Señor. Ese mismo Pablo que vemos en Filipenses 3, hablando de cómo él pensaba de sí mismo y cómo él podía gloriarse según la carne, lo encontramos en Romanos capítulo 7, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso lo vemos en Romanos capítulo 7, versículo 15. No lo vamos a leer, pero le voy a pedir a los hermanos que lo coloquen acá en la presentación, para que mientras yo voy hablando ustedes lo pueden leer. Pablo dice en el capítulo 7, versículo 15, que las cosas que quiero hacer, que no quiero hacer, esas hago por el pecado que mora en mí. Y en el verso 24 vemos a Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era otra experiencia después de haber sido quebrantado. Y eso es algo que nosotros necesitamos apreciar. Cuando somos quebrantados por el Señor, nosotros realmente podemos decir que el Señor puede usarnos, porque ya no dependemos de nuestra propia fuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Por otro lado, en Filipenses capítulo 3, versículo 12, vemos también una experiencia hermosa, donde Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, una persona después de que es quebrantada, una persona después que se da cuenta de lo que está dentro de él y de que necesita tanto al Señor, pues simplemente se entrega en sus brazos, pero no deja de luchar por aquello por lo cual fue motivado a luchar, o por aquello por lo cual fue llamado. Dice Filipenses 3:12 que fuimos asidos por Cristo. Asido es abrazado, pero también podemos decir que fuimos encontrados por Él. Y así como fuimos encontrados por Él para hacer su obra, entonces debemos luchar por esto, avanzar. Es maravilloso, hermanos amados, que nosotros podamos luchar, avanzar por esto que el Señor nos llamó. Alabado sea el Señor. El versículo 13 dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Aleluya. Versículo 13 se refiere a que las experiencias del pasado no es que nos vamos a asir de ellas para proseguir, sino que ellas nos sirvieron para aprender. Realmente después que uno tiene experiencia, aprende, aunque sean malas. Algunas fueron buenas y también nos enseñaron. Entonces aquí se refiere, ¿verdad?, a olvidar ciertamente lo que queda atrás. No se refiere a menospreciar las experiencias pasadas, sino a que ellas no son la base de nuestro continuar avanzando.
sino que fueron para aprender, fueron para seguir caminando. Alabado sea el Señor. El verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí podemos relacionar este versículo con lo que hablamos en los mensajes pasados sobre la carrera, que está en 1 Corintios capítulo 9, verso 24. Y me gustaría leerlo porque nos habla de esta carrera, capítulo 9, verso 24. Alabado sea el Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y aquí dice, en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debemos tener presente que estamos en una carrera. Y en esta carrera necesitamos luchar, alabado sea el Señor. Luchar para alcanzar la meta. Una cosa que necesitamos ganar en este asunto de la carrera, que fue la experiencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel corrió esta carrera. Salieron de Egipto para ir a la tierra de Canaán. El tiempo para llegar a Canaán era corto. Pero ¿por qué causa duraron 40 años para llegar? Simplemente porque la actitud que ellos tuvieron frente a la salvación que Dios les había presentado, primero las 10 plagas, después la Pascua, cuando tomaron la Pascua, dentro de esas plagas estaba la muerte de los primogénitos. Y Dios los salvó, les dio una señal, que colocaran la sangre en los dinteles. De ellos no fueron tocados. Mientras en Egipto había oscuridad, para ellos había luz. Luego los sacó con mano poderosa, abrió el mar rojo, y sin embargo el pueblo inmediatamente se olvidaba de lo que Dios había hecho por ellos y murmuraban y entraron en dos asuntos que a Dios no le agradó. Fue la desobediencia y la incredulidad. Y hoy nosotros necesitamos realmente correr esta carrera con obediencia y creyéndole al Señor. Y para creerle a Dios hay que ser sencillo. Ya lo hemos visto. Porque a veces Dios nos propone cosas que no parecen lógicas. El caso de los muros de Jericó. No tenemos tiempo para hablar de eso. Lo hablamos en mensajes anteriores. Era ponerse a dar vuelta un poco de soldados, a darle vuelta a la ciudad. Eso parecía absurdo. Porque era una guerra, a conquistar una tierra. Pero ellos aprendieron dos cosas en esa experiencia. Una, creer. Dos, obedecer. Para creer y obedecer hay que tener sencillez. Entonces yo les regalo dos frases: obediencia y sencillez. La sencillez nos lleva a creer, a creerle a Dios, a creer a los profetas, a creer a la palabra profética que el Señor nos está dando, a creer a lo que el Señor nos está proponiendo en este tiempo, esperar en Él. Aún viendo situaciones muy difíciles, que este es el principio, tendremos mucho que enfrentar cosas más difíciles. Y nuestra fe y nuestra obediencia serán probadas. Entonces es necesario nosotros creer. En Hebreos capítulo 4, versículo 6, rápidamente nos muestra lo siguiente. Hebreos capítulo 4, versículo 6. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Por qué no entraron? Por su desobediencia. No permitamos que nuestra carrera sea obstaculizada por la desobediencia, porque sencillamente nos ponemos a argumentar y a pensar. Y el otro versículo importante también está aquí en Hebreos capítulo 3, verso 19. Dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces la falta de sencillez nos lleva a no creerle a Dios. La desobediencia es el resultado de un ser rebelde, de una persona que no quiere aceptar ser llevado de la mano.
el Señor nos ayude para que nuestra carrera no sea estorbada por esto. Otro asunto que debemos ganar en este punto de la carrera es que no podemos nosotros luchar solos. Necesitamos, alabado sea el Señor, ayudar a nuestros hermanos más débiles, a nuestros hermanos que nos fueron confiados, empezando por nuestra familia. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es necesario que nosotros entendamos que el Señor viene y en su venida Él viene a pedir cuenta. Alabado sea el Señor. Va a pedir cuenta por ti y va a pedir cuenta por aquellos que te entregó, por aquellos que dio bajo tu cuidado. Primero vas a dar cuenta por ti y después por aquellos que el Señor te entregó. A veces pensamos, bueno, eso es con los pastores, o eso es para los apóstoles, o eso es para los hermanos que están en la delantera. No, a ti también el Señor te entregó algo, joven. Te entregó tu vida y entregó también a algunos compañeros que están contigo. A compañeros de la universidad, compañeros del liceo, compañeros de la escuela, compañeros en la iglesia, que son hermanos más débiles que tú, que necesitas ayudar, que necesitas pastorear. Entonces es necesario que nosotros entendamos que el Señor Jesús viene a, alabado sea el Señor, pedir cuenta a nosotros. Quisiera leer segunda de Timoteo con ustedes, capítulo 4, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí está Pablo dándole un encargo a Timoteo y mostrando la importancia que debemos tener y la claridad que debemos darle, la importancia que debemos darle y la claridad que debemos tener de que el Señor está viniendo. Pero en su segunda venida, Él ya no viene como el Cordero. Ahora Él viene como el juez, aquel que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y ahí Pablo le da una serie de asuntos a Timoteo que debe cumplir para que en ese día del juicio él pueda dar cuenta. Entonces es necesario que nosotros estemos claros que el Señor viene a juzgar nuestra vida, lo que corrimos, cómo corrimos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 a 16, dice lo siguiente. Dice, capítulo 1, versículo 14 al 16. Su cabeza y su cabello era blanco como blanca lana, como nieve sus ojos como llamas de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Bendito sea el Señor. Entonces el Señor viene a juzgar, viene como juez. Es importante que nosotros tengamos eso claro, porque el día del Señor vendrá y Él ese día va entonces a medir nuestra carrera. Nos va a decir, bueno, entre o usted no puede entrar. Entonces es necesario que sepamos este asunto. Yo particularmente quiero un día poder decir esto que Pablo dijo aquí en 2 de Timoteo, capítulo 4 mismo, ¿no? En el versículo 6 y 7 de 2 de Timoteo. Bendito sea el Señor. Quiero decir esto cuando el Señor venga, de verdad que el Señor nos ayude. 4, 6 y 7. Dice, 2 de Timoteo, capítulo 4. Disculpen, estaba en el primera. Dice, versículo 6 y versículo 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Bendito sea el nombre del Señor.
un día yo quiero decir esto junto con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mis nueras, con mis nietos, poder decir: he peleado la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito sea el Señor. Sabemos que la corona de la vida nos fue dada porque ya hemos sido salvos. El Señor nos ha salvado. Pero la corona de justicia tenemos que ganarla en esta carrera. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí el versículo 8 dice: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos amamos al Señor? Levantemos la mano. Creo que todos amamos al Señor. Ahora, ¿cuántos amamos su venida? Ahí no les voy a pedir que levanten la mano, porque quisiera contarles una anécdota rapidito, porque el tiempo corre muy rápido. Se va el papá y la mamá de vacaciones y dejan a los dos hijos en la casa, al frente de la casa. Y los hijos dicen: eso, se fue papá, vamos a hacer una fiesta. Llaman a sus amigos, a sus compañeros y hacen una fiesta. Y bueno, aquella cocina está vuelta un desastre, la sala hecho un desastre, los cuartos hecho un desastre. Eso se volvió la casa irreconocible. Y ellos, tranquilos. De repente el papá tiene que regresar de emergencia y hace una llamada. Y dice: tengo que ir a la casa para que sepan que ya voy de regreso. ¿Cómo se ponen los jóvenes? ¿Quieren que su padre regrese? No. Ellos no aman la venida de sus padres porque hay un desorden en la casa. Y ellos saben que cuando papá llegue y encuentre ese desorden, va a haber un castigo. Entonces, muchos de nosotros amamos al Señor, pero nuestro vivir es un vivir que no ama su venida, porque no estamos preocupados por ordenar nuestra casa, por ordenar nuestra vida. Y yo les hago una pregunta sin ánimos de ofender ni dirigirme de manera directa a cualquiera, pero sí debo decirlo porque es mi responsabilidad. Cuando estás viendo cosas por internet que sabes que no le agradan a Dios, estás amando su venida. Cuando te tomas fotografías con poses sensuales, no sé qué estás pensando cuando lo estás haciendo, joven. Estás amando la venida del Señor. Cuando hablas de tu hermano de manera deliberada, estás amando la venida del Señor. Cuando desobedeces a tus padres, estás amando la venida del Señor. Solo te dejo esa reflexión. Medita en tus caminos porque la venida del Señor está cerca. Y nosotros debemos prepararnos para el día del Señor o para el día de nuestra partida en esta tierra. Puede que falten muchos años para que el Señor venga, pero ninguno de nosotros sabemos cuánto falta para nuestra partida de esta tierra. Es por eso que debemos considerar y vivir de manera adecuada. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, después de considerar todos estos puntos, Señor Jesús, de la vida y la persona de Pablo, entonces ahora sí vamos a entrar en 2 de Corintios, capítulo 1. Alabado sea el Señor. Era necesario, hermano, mostrar estos ítems para poder entrar entonces en 2 de Corintios, un libro sumamente profundo, porque es un libro muy subjetivo, un libro donde nosotros podremos experimentar o podremos ver y ser llevados a experimentar la riqueza de Cristo, para que por medio de ellas podamos nosotros llegar a ser vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces quisiera leer con ustedes 2 de Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a todos los santos que están en toda Acaya. Bendito sea el Señor. Qué bueno que Pablo es un apóstol que Dios usó de manera tremenda y que todavía de alguna manera Dios usa sus epístolas para la edificación de las iglesias en toda la tierra. Este hombre nunca quiso servir solo. Siempre estaba con Timoteo, siempre estaba acompañado con Aquila y Priscila. O sea, no fue un hombre individualista, fue un hombre muy inclusivo, a pesar de que su carácter lo notamos en sus epístolas.
era un carácter bastante fuerte, ¿no? Era un hombre bien rígido, bien disciplinado, bien trabajado en su persona, en su carácter. Sin embargo, fue un hombre muy inclusivo. Claro, lo vimos en el desarrollo de su ministerio para que Dios lo llevara a ser un hombre maduro y aprender muchas lecciones. Pues vimos que tuvo que sufrir, y lo vamos a ver, y que tiene que sufrir mucho un ministro del nuevo pacto para llegar a ser de manera completa útil al Señor, como lo fue el apóstol Pablo. Entonces lo que vemos aquí en el versículo 1 es que siempre servía junto con otros hermanos. También muestra la iglesia de Dios que está en Corinto. Nunca Pablo consideró la iglesia por su condición, siempre la consideró por su posición. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia es de Dios. Hayan los problemas que hayan las dificultades que haya, el tipo de personas que haya, la iglesia es de Dios. Y esta es una iglesia en cada ciudad. Y los santos en Acaya, bueno, podemos decir a todos los santos en Venezuela, alabado sea el Señor, o a todos los santos en América del Sur. Por un lado aquí se muestra la iglesia en una ciudad, pero también se muestra la manera universal, el aspecto universal de la iglesia como un cuerpo universal, alabado sea el Señor, representado en una ciudad, como la Biblia lo enseña. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vemos entonces dos términos: Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ya vamos a ver el porqué de estos dos términos. Alabado sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Seguimos entonces con lo que el Señor mostró a Pablo. En versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Hermoso este versículo. Vemos un Pablo entonces con una actitud de alguna manera de acuerdo a la necesidad de la iglesia. En 1 Corintios nosotros vimos un Pablo severo, un Pablo fuerte, y era necesario porque la iglesia en Corinto estaba en una situación muy fea. Nosotros vimos que habían por lo menos 11 problemas. Hay otros predicadores que dicen que eran 20 problemas, otros 21 problemas. Bueno, si enumeramos los problemas, realmente creo que hay muchos números que ver. No sé si me hago entender, porque de eso estamos llenos, de muchos problemas. Pero en la carta a 2 de Corintios, Pablo es aquel que viene a vendar, a consolar. Y por eso es que él muestra al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Bendito sea el Señor. Y es importante para nosotros entonces ver el trasfondo de la epístola a 2 de Corintios. Porque Pablo en 1 Corintios, él le entrega a uno de los hermanos que estaba en una situación moral muy fea, porque estaba en fornicación, adulterio, con la mujer de su padre. Y Pablo lo entrega a Satanás para que su espíritu sea salvo. No podemos decir que a Pablo se le pasó la mano, no podemos decir que Pablo fue extremadamente severo. La verdad que Dios al final convierte todas estas cosas en una bendición, pero era necesario sacudir a la iglesia en Corinto de esta manera. Y entonces Pablo, él estaba muy angustiado, muy preocupado por la respuesta de los corintios. Esa carta fue enviada por medio de Tito. 2 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 13 nos da mejor claridad de lo que estamos queriendo mostrar. Pablo estaba extremadamente angustiado por la respuesta de los corintios en la primera carta, y es por eso que él comienza de esta manera tan tierna y amorosa la segunda carta a los corintios. Capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia.
O sea, Pablo quería saber qué había pasado con Tito, cómo fue la respuesta de los corintios. Y entonces en el capítulo 7, versículos 6 al 9 de 2 de Corintios, nosotros vemos lo siguiente: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestra gran afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Bendito sea el Señor. Entonces aquí vemos que a partir de aquí Pablo siente un alivio, una consolación, una paz. Y en esa paz él entonces escribe la carta a 2 de Corintios. Y es por eso que encontramos en el versículo 3 entonces, ¿verdad? Estos términos, el versículo 2 y 3, donde habla de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, Dios, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Dios también es Padre. Como Padre es misericordioso. Porque un Padre amoroso, afectivo, un Padre que protege, un Padre que da seguridad, un Padre que sustenta, un Padre que da soporte, ¿cierto? Eso es lo que es un Padre real, y ese Padre real es nuestro Padre Dios. Aleluya. Él es misericordioso. Como Dios es poderoso para consolar, que la palabra aquí, consolación, bendito sea el Señor, Dios de toda consolación, habla de ánimo en el original griego. Se refiere a uno que da ánimo, uno que fortalece, uno que vigoriza. Por eso allí Dios es poderoso para vigorizar, para animarnos en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las luchas. El Padre nos está sosteniendo, nos está animando. Y como hijo fue hecho igual a nosotros para interceder por nosotros. Lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 17. Alabado sea el Señor. Hebreos 2, 17 dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él vino a ser sumo sacerdote. Es aquel, como hijo, es aquel que intercede por nosotros. Alabado sea el Señor. Él es quien nos fortalece en todas nuestras tribulaciones. Esta es la experiencia de un ministro del nuevo pacto. Y es la experiencia a la que nosotros debemos estar abiertos, ¿verdad? Es importante entender que nosotros vamos a ser guardados por el Señor. Alabado sea el Señor. Pero no vamos a ser, no vamos a estar exentos de experimentar estos sufrimientos que nos llevan a crecer. Alabado sea el Señor. Según de Corintios entonces nos trae una experiencia muy subjetiva y profunda en Dios, que necesitamos nosotros llevar adelante. Para ello, y con ello, con esas experiencias de Cristo, nosotros vamos a constituirnos un ministro del nuevo pacto adecuado para servir al Señor. Dios no solamente necesita líderes, apóstoles, obreros. Dios necesita ministros del nuevo pacto. Bendito sea el nombre del Señor. Y estos ministros son constituidos primeramente por el ejercicio de los dones, y este ejercicio de los dones termina siendo un ministerio. En 1 Corintios Pablo habla de los dones, pero podemos decir que lo que habla Pablo de los dones en 1 Corintios tienen una connotación de corrección, porque él está corrigiendo que los corintios no supieron usar los dones y había un desorden allí. Ese es otro tema. No vamos a hablar de eso ahora. Pero lo que sí quiero resaltar es que los dones tienen como objetivo el ministerio. Usted puede quedarse solo en el don, como un juguete, como alguien que no quiere crecer. Tiene los dones, los usa, pero no constituye un ministerio porque sus dones son usados de manera peripatea, de manera desordenada. Necesitamos que los dones sean usados de manera estoiqueo para que lleguen a ser
un ministerio, que es lo que Pablo menciona en 2 Corintios. Ya Pablo no habla de dones. En 2 Corintios Pablo se refiere a ministerios. Yo quisiera que leyéramos entonces, para seguir en este disfrute, el versículo 4. Ya revisamos el versículo 1, versículo 2, versículo 3. Ahora vamos al versículo 4 de 2 Corintios, el cual nos consuela, alabado sea el Señor, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué es la experiencia de sufrimiento? Para que nosotros también podamos consolar a otros. Y eso es bien importante que podamos nosotros saberlo. Muchas veces, ¿cómo puede alguien consolar que no ha pasado por dificultades? ¿Cómo puede alguien ayudar a otros si no ha pasado por dificultades? Entonces el objetivo de muchas de nuestras tribulaciones es consolar a otros, animar a otros. Llevar a otros a levantarse. Mira, yo pasé por ahí, tuve una experiencia con el Señor y pude levantarme. No sé si me explico. Y esto relacionado o con referencia a 1 Corintios 1:24. Dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuál fue la experiencia de Pablo? Él no quiso presentarse ante los corintios o en Corinto, frente a toda esa filosofía y toda esa cultura. Él no quiso presentarse como alguien que sabía algo, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Y ahí es donde está el secreto de este ministro del nuevo pacto, Pablo, y debe ser nuestro secreto. ¿Cómo podemos consolar a otros? Cuando somos realmente nosotros atribulados, podemos consolar a otros. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Alabado sea el Señor. Y bendito sea el Señor. Colosenses 1:24. Colosenses capítulo 1, verso 24. Bendito sea el nombre del Señor. Dice de la siguiente manera. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí no se refiere a completar los sufrimientos de Cristo por nuestra salvación, porque eso ya fue completado, ni por nuestra redención. Cristo cumplió toda justicia, dice la palabra, y ante el Padre fue aprobado, su sacrificio fue aprobado. Aquí está hablando entonces de las aflicciones por el cuerpo de Cristo, que es la edificación de sus hijos. ¿Cuánto sufrimos por nuestros jóvenes? ¿Cuánto sufrimos por nuestros matrimonios? ¿Cuánto sufrimos por los hermanos? Es por eso que Pablo en Efesios, cuando hace la oración, en Efesios 1, 16, 17 o 17 y 18, el apóstol Pablo hace una oración desesperada para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Porque en cuanto al conocimiento de Él, para que Él abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender la magnitud de lo que Dios nos ha entregado. Por eso sufrimos, por eso padecemos, por eso somos atribulados por la edificación del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces sufrimos por la edificación del cuerpo de Cristo. En cuanto a la salvación, Cristo está sentado a la diestra de Dios. En cuanto a su obra, en cuanto a la edificación de su iglesia, Él está de pie, como aparece en Hechos capítulo 7, verso 56. No lo voy a leer, pero voy a pedir que lo coloquen aquí. Dice que cuando, en la versión Reina Valera, dice que Esteban vio al Señor sentado, pero en la versión original dice que lo vio de pie. Cuando él estaba siendo apedreado, invocaba el nombre del Señor y los cielos fueron abiertos, y dice que Esteban vio al Hijo del Hombre. Alabado sea el Señor. Apocalipsis 2:1 dice que el Señor anda en medio de los 7 candeleros de oro. El Señor como sacerdote, como sumo sacerdote, anda de pie, velando, cuidando de su iglesia. Alabado sea el Señor. Eso es maravilloso que nosotros podamos entenderlo. Un ministro del nuevo pacto es formado
por todas estas experiencias de sufrimiento, por todas estas experiencias de tribulación. Bendito sea el Señor. Un ministro del nuevo pacto es alguien que está reconciliado con Dios y busca reconciliar a otros. Segunda de Corintios 5, 18 al 20 nos muestra que somos embajadores de Cristo. 5, 18 al 20. Bendito sea el Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Los sufrimientos nos harán más profundos, más fuertes y también más sencillos. Alabado sea el Señor. Hechos 14, 22 dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Nosotros no queremos sufrir, tampoco somos masoquistas, tampoco vamos a pedir sufrimiento, por favor. No se le ocurra pedir sufrimiento. Ellos vienen espontáneamente de acuerdo a la necesidad. Pero esos sufrimientos, ¿qué nos van a hacer? ¿Cuál es el resultado de estas tribulaciones? Entrar en el reino de los cielos. Versículo 6 de 2 Corintios 1. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Alabado sea el Señor. Entonces, estos sufrimientos nos llevan a experimentar a Cristo. Y podemos decir que estas tres cosas que sustentan a la experiencia de la riqueza de Cristo, o aquello que nos va a llevar a disfrutar las experiencias de Cristo, son, en primer lugar, los sufrimientos que nos hacen profundos. Una persona que es experimentada en sufrimiento logra profundizar en Dios. Segundo, las presiones que nos consumen, son esas presiones que nos llevan a ser personas fuertes y dependientes de Dios. Y en tercer lugar, la obra aniquiladora de la cruz, que nos hace más sensibles. ¿Por qué? Porque la aplicación de la cruz a nuestra deficiencia, a nuestros errores, a nuestra falta de búsqueda, nos lleva a ser sensibles para aquellos que están en la misma lucha. No nos llevan a ser personas que atropellan, sino a ser personas que ayudan, que cooperan. No sé si me estoy haciendo entender. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Filipenses, nosotros vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 10, como el apóstol Pablo dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que para que pueda haber resurrección, lo vimos en el mensaje del poder de la resurrección. Para poder experimentar este poder necesitamos hacer morir muchas cosas en nosotros. Experimentar la muerte de Cristo a través de los sufrimientos que hoy tenemos, no por causa nuestra, no por entremeternos en lo ajeno, como dice el apóstol Pedro, sino por la edificación del cuerpo de Cristo. El sufrimiento que se produce por ver nuestra condición y tratar de luchar contra aquello que nos impide crecer. A eso se refiere, es a ese sufrimiento que se refiere. No se refiere al sufrimiento que usted tiene por meterse en cosas que no debe meterse o por hacer alusiones de cosas que no debe hacer. Ese sufrimiento es algo que usted se lo buscó. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces aquí participar de la muerte para poder también participar de la resurrección. Y Pedro en el capítulo 4, versículo 12 y 13 nos dice que no nos sorprendamos por el fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos aconteciese.
sino que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Bendito sea el Señor. También voy a pedir que por favor coloquen ese versículo. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 y 13. Es importante saber que no es un asunto, bueno hermano, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay hermanos que mueren? Tantas preguntas que nos hacemos. Todo esto es parte de lo que Dios está haciendo. Les puedo asegurar que para muchos haber partido de esta tierra fue Dios librándolos de algo, o ya estaban preparados para estar con el Señor. Entonces necesitamos entender que todas las pruebas que nos vienen no son en vano, son para hacernos crecer y hacernos madurar. También el resultado de todo esto, alabado sea el Señor, es la experiencia de la resurrección, donde la vida vence la muerte, donde la vida se sobrepone sobre los sufrimientos y sobre cualquier situación negativa. Segunda de Corintios capítulo 1, seguimos en el capítulo 1, versículos 7 al 9. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí está el ministerio de la resurrección. Es aquel ministerio que le da esperanza a aquello que ya no tiene salida. No sé si me hago entender. Y ahí entra la práctica de la predicación del Evangelio. La necesidad que tenemos de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio a las personas. ¿Cuántas personas están sin esperanza en la tierra, en el mundo? Vecinos, amigos. Nosotros no sabemos, pero es increíble el nivel de casos de suicidio que ha habido por esta pandemia y aún por la crisis que había anteriormente. Muchas personas queriendo quitarse la vida, muchas personas sin ganas de vivir, muchas personas atribuladas, hundidas en la depresión. Pero el Señor nos dio el ministerio de la resurrección, un ministerio que lleva vida cuando ya no hay esperanza. Alabado sea el Señor. Hoy somos esos ministros que pueden dar aliento a las personas, que pueden dar consolación. Por eso cuando ponemos en nuestro estado, ¿puedo orar por usted?, estamos pidiendo que usted pueda pedir una oración para nosotros ayudarle. Muchas personas han pedido oración a través de nuestros estados de WhatsApp y también cuando nos da la oportunidad el Señor de salir y mostrarle a las personas que podemos orar por ellos. Hoy somos esos vasos de barro que quieren mostrar la excelencia de Dios. Eso está en 2 Corintios 4:7. Porque tenemos este tesoro en vaso de barro. Aquel Pablo que se presentó irreprensible con aquel currículo, en 2 Corintios lo vemos mostrándose como un vaso de barro, donde la excelencia, aleluya, y el poder es el de Dios. Somos vasos de barro, nosotros somos esos vasos de barro donde la excelencia y el poder es de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 8 al 12 de 2 Corintios 1. Ya voy a terminar. Sé que me pasé del tiempo, pero es necesario. No puedo hacer otra cosa. Alabado sea el Señor. Dice el versículo 10. El cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Alabado sea el Señor. El Señor nos libra de la muerte, nos libra pero no nos libra de los sufrimientos. Nos libró y nos librará de la muerte, pero de los sufrimientos no puede librarnos, porque son necesarios para forjarnos, para formarnos como ministros de este nuevo pacto. Alabado sea el Señor. Versículo 11 dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración,
para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Alabado sea el Señor. Tenemos que llegar hasta el versículo 11 de 2 Corintios capítulo 1. Maravilloso este compartir. Creo que nosotros necesitamos estas experiencias. Creo que el Señor nos está consolando mucho en este tiempo, nos está sosteniendo. Estamos viendo la mano poderosa de Dios. Ya estamos entrando, gracias al Señor, a la tercera etapa de los 40 días de oración durante toda esta pandemia. Hemos visto cómo Dios ha respondido oraciones, hemos visto cómo Dios ha añadido personas para ser salvas, ha habido bautizos. Estamos viendo la gloria de Dios a través del sufrimiento. Podamos apreciar nosotros este tiempo. Jesucristo es el Señor. Dios les bendiga. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube Iglesia en Cabudare. Y tampoco olvides poner like hacia arriba. Por otro lado, síguenos por nuestra cuenta de Instagram, @Iglesia en Cabudare. Jesús es el Señor.